Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, nos corresponde hablar del tema del comercio internacional y la OMC. Bueno, primero tenemos que entender qué es el comercio internacional. Y bueno, básicamente son las relaciones comerciales entre el Perú y el resto del mundo. Bueno, más específicamente estamos hablando de la exportación y la importación. Exportar es venderle al mundo, no se olviden, e importar es comprar del mundo. Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿por qué se realiza el comercio internacional? Bueno, primero es porque hay diversidad de condiciones para la producción. Hay países que tienen mayores facilidades para la producción, por ejemplo, de productos agrícolas, y otros de repente tienen más ventajas o mayores facilidades para la producción de maquinaria, equipos o de repente productos tecnológicos. En nuestro caso, Perú es uno de los principales exportadores de paltas, porque bueno, tenemos el clima, tenemos los territorios, la gente, pero también compramos del mundo, ¿no? Por ejemplo, los chinos nos venden celulares. ¿Por qué? Porque en China está más desarrollado esto de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, ¿no? Lo que conversábamos la sesión anterior. El otro punto está en la diferencia en los gustos y preferencias. Claro, hay productos que siendo en el Perú de repente más fáciles de producir o siendo de repente incluso tradicionales, ancestrales, ¿no? De repente aquí no tienen mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, esto pasaba con la maca, la quinoa, la kiwicha. La gente a veces aquí no lo valoraba, ¿no? No me acuerdo, bueno, no sé si ustedes, pero la mamá te servía la quinoa y algunos no lo querían ni comer, ¿no? De repente había algunos prejuicios, o de repente solamente era cuestión de preferencias, como les digo, ¿no? Sin embargo, estos productos en Asia son sumamente demandados. Ahora ha bajado un poco, pero yo me acuerdo hace unos años se dio prácticamente un boom de todas las exportaciones de maca, quinoa, kiwicha, la cañigua, entre otros. Por ejemplo, los chinos estaban como locos por la maca. Toda la maca que se producía acá, toda la compraban. Y a alto precio. Entonces, se da eso, ¿no? Ellos por una cuestión de preferencia, porque lo valoran más, incluso más que nosotros, lo compran. Y también puede ocurrir al revés, obviamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros adquirimos muchos productos, muchos servicios del extranjero. Ustedes que han estado ahí peleándose por conseguir una entrada para el hombre araña. Esa es una producción extranjera, ¿no? Que llegan acá. O de repente algún souvenir, ¿no? Profe, yo quiero la camiseta de Messi. Bueno, Messi no saben de quién eres, pero tú dices, ah, profe, yo quiero la original. Eso te, no, si quieres la original, te tienen que traer de Europa aquí, ¿no? Es por una cuestión, decíamos, de preferencias. Y también tenemos el punto de los costos decrecientes de la producción a gran escala, o esto es lo que se denomina las economías de escala, justamente, ¿no? Que recordarán ustedes, vimos en una sesión anterior. Entonces, las economías de escala se dan cuando, al producir más unidades, cada unidad resulta más barata, ¿no? Su costo medio disminuye. Esto generalmente ocurre cuando las empresas son grandes, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre típicamente en China, ¿no? Los chinos producen pues cientos de miles de millones de unidades y cada unidad les sale recontra barata, ¿no? Habíamos conversado en una clase anterior sobre estas tiendas de todo por un sol. Esos son productos chinos. Entonces, como producen excedentes y baratos, entonces con eso venden al mundo, ¿no? Y bueno, nosotros pues no tenemos esa industria, pero sí les compramos, ¿no? Y bien, ahora un poco para sintetizar todo esto que he mencionado, podríamos decir que la principal razón por la cual
hacemos comercio internacional es porque aquí en nuestro país, y bueno, en realidad en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, o sea, ningún país produce el 100% de bienes y servicios que necesita y que desea, ¿no? Que necesita y que desea, porque claro, de repente podrían producir lo básico, ¿no? Alimento, de repente algunos bienes de consumo, pero si ampliamos más los demás bienes, pues ninguno produce la totalidad. Ahora, hay países que evidentemente producen más, como sería Estados Unidos, China o los países de la Unión Europea, ¿no? Alemania, Italia, Francia, etcétera. Y hay otros pues que producen menos, como es el caso del Perú. Esto ya lo hemos conversado en la sesión anterior, ¿no? En nuestro país no se producen ni alfileres. Pero bueno, entonces hay países que obviamente son más dependientes que otros en ese sentido. Sin embargo, un país que sea totalmente autónomo, totalmente independiente del resto en términos comerciales, eso no existe, ¿no? Claro, en términos políticos se entiende que los países son independientes, toman sus propias decisiones, pero en términos comerciales, repito, eh, todos dependen en cierta medida de otros, ¿no? Entonces la autarquía 100% no existe, ¿no? ¿Han escuchado ustedes la palabra autarquía? ¿Alguien sabe qué significa autarquía? A ver, lo ponen en el chat. ¿Alguien sabe qué significa autarquía? Ya mire, la palabra autarquía se utiliza, vamos a ponerlo acá, autarquía. La palabra autarquía se suele utilizar para referirse, o sea, la teoría, mejor dicho, nos dice que la autarquía es cuando no hay comercio internacional, no hay relaciones comerciales con el mundo. Entonces, en autarquía, la exportación es cero y la importación es cero. ¿Estamos claros? Ya, pero esto es teoría, porque como te acabo de explicar, en los hechos no existe. Ni Estados Unidos, ni China, ni siquiera lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Ahora, ¿cuándo entonces usamos la palabra autarquía? Cuando nos referimos a países que realizan poco comercio internacional. Por ejemplo, Cuba, Corea del Norte. Ahora último podríamos hablar de Venezuela, ¿no? Y bueno, también comentamos en otra clase que esto no solamente es porque no quieran hacer comercio, sino porque no les dejan, ¿no? Porque son países, por ejemplo, el caso de Cuba, que tiene un bloqueo económico, ¿no? Claro, el nombre oficial es embargo, ¿no? Pero para hechos prácticos es un bloqueo, ¿no? O sea, no se le permite hacer todo el comercio internacional que podrían. Y caso similar, Corea del Norte, ¿no? Bueno, solo que Corea del Norte, para exportar sus productos, aprovecha las buenas relaciones que tiene con China. Los varios productos que salen al mundo y que tú compras pensando que son chinos, tampoco son chinos, sino son Corea del Norte. Pero bueno, eh, repito, para evitar el bloqueo económico o el embargo, entonces lo sacan como chinos, ¿no? Entonces, no solamente como digo que no quieran, sino que no los dejan. Ahora, cuando eran las elecciones, recuerdo, los opositores a Castillo, una de las tantas cosas que le dijeron al hombre, le dijeron, si usted gana las elecciones, el Perú va a ser un país autárquico, le decían, ¿no? Bueno, obviamente no es así, pero, o sea, yo digo, ¿y por qué de repente pensaban que era así? ¿O por qué querían difundir que era así? Es que, claro, si vemos en el siglo XX, en cierta medida los gobiernos de izquierda no han sido autárquicos, pero han, digamos, intentado ir reemplazando importaciones por producción local. Y claro, esto tiene como objetivo romper la dependencia, sobre todo de los grandes centros económicos. Porque si bien es cierto, cuando tú escuchas, por ejemplo, que Perú y Estados Unidos, ¿no? O de repente Perú y China, tú escuchas que China es el principal socio comercial de Perú, entonces suena bonito, ¿no?
bien bonito. Estados Unidos era el principal socio comercial de Perú, ahora es China. Pero ya te he dicho que mis amigos, mis colegas economistas usan palabras muy bonitas para referirse a cosas que no son tan bonitas. ¿Y cuál es eso en este caso? La dependencia. O sea, ¿por qué se dice que Perú es, que China es el principal socio comercial de Perú? Porque nosotros, nuestras principales exportaciones van allá. O sea, los mangos, las paltas, todo eso va generalmente a China. El cobre, ¿no? Obviamente. Y en segundo lugar, Estados Unidos por la misma razón. Sin embargo, la importancia de la economía china para el Perú no es igual que la importancia de la economía peruana para China. O sea, nosotros dependemos de China, dependemos de Estados Unidos. Ya te dije en una clase anterior que cuando China le da gripe, a Perú le da el COVID, ¿no? O sea, nuestra dependencia de ellos es muy fuerte. Pero no pasa al revés, porque en China, si en el Perú hay problemas económicos, los chinos casi ni se enteran, ¿no? Es más mejor para ellos porque van a comprar más barato. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿es bueno el comercio internacional? Sí. Tiene una serie de aspectos positivos que ahora vamos a repasar también. Pero, digamos, también hay que ver lo otro, ¿no? Cómo de repente con, digamos, eh, cómo podrían, pues, algunas relaciones de dependencia profundizarse cuando, digamos, nosotros, pues, no exportamos más que materias primas y productos de poco valor agregado. Pero bueno, para que me vayan entendiendo mejor, vamos a hablar justamente de las ventajas y desventajas. Mira, la principal ventaja es que nos ayuda a mejorar el nivel de vida de las personas. ¿Cómo así? Justamente lo que mencionaba hace un momento. O sea, como ningún país va a producir todo lo que necesita, pues hay que hacer comercio, ¿no? Entonces, el comercio internacional me permite obtener aquellos productos que si no fuera así, entonces no tendríamos. Por ejemplo, el celular o la computadora desde la que estás escuchando esta clase no es, no se hace aquí. Bueno, lo máximo que hacen es armarlo acá, ¿no? Pero aquí no se produce los, digamos, los elementos necesarios, ni mucho menos se genera la tecnología para poder hacer esto, ¿no? Eso viene de afuera. Pero estos objetos que vienen de afuera nos permiten mejorar nuestro nivel de vida. Nos permiten, por ejemplo, poder tener esta clase. Ahora, lo otro es la ampliación de mercados, ¿no? Dentro de las ventajas, la ampliación de mercados. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora le puedes vender a más gente. Por ejemplo, supongamos que tu familia tiene un taller textil en Gamarra. Entonces, ¿a quién le vendes? Bueno, a la gente de Lima que acude a Gamarra y probablemente a algunos puntos del país, ¿no? Porque a veces hay pedidos para provincias. Pero ahí quedó, ahí quedó. En cambio, si tú le vendieras a Brasil, si tú le vendieras a Argentina, si tú le vendieras a Estados Unidos o le vendieras a China, la cosa sería muy diferente. Mira, si seguimos en este ejemplo de la empresa textil y de confección, mira, si tú le vendieras al 1% del mercado chino, o sea, al 1% de chinitos demandantes, entonces tú serías la empresa textil más grande de este país. Por no decir que serías la empresa más grande de todas en general. Ya, pero digamos, la empresa textil más grande de este país, con el 1% del mercado chino. Imagínate. Entonces, eso evidentemente es una ventaja porque las empresas ganan más, entonces también producen más, contratan más, etcétera, ¿no? Y otra ventaja, ya la habíamos comentado, que tiene que ver con el aprovechamiento de las economías de escala. Esas son las ventajas. Desventajas. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Impide el desarrollo de algunas industrias. Ya, acá el ejemplo típico es
los textiles, las confecciones. Mira, el año 2008, si mal no recuerdo, firma Perú el TLC con China. Había venido previamente el presidente chino, en esa época era Hu Jintao, si no me falla la memoria. Y bueno, había habido acá toda una serie de eventos conmemorativos, ¿no? A este señor que, bueno, tú sabes que el cargo del presidente de China en realidad es un decir, porque el cargo más alto que existe en China es ser el secretario general del Partido Comunista de China. O sea, el secretario general del Partido Comunista de China se convierte en el presidente de China. Entonces acá lo recibían, pues, digamos, con todos los honores a este señor, presidente del Partido Comunista Chino. ¿No? Pues ahí viene como dicen algunos, la doble moral, ¿no? Comunistas con plata, uy, lo máximo, no lo reciben, ¿no? Ahí los fujimoristas se tomaban fotos con la bandera roja, me acuerdo. Ahora, comunistas sin plata, así tipo Cerrón, Bermejo, aunque bueno, tampoco tan sin plata, pero comparaba a China, ¿no? Comunistas sin plata, que lo voten, ¿no? Que vayan a la cárcel. Pero bueno, volviendo al punto, entonces, me acordaba todo esto, ¿no? Toda la parafernalia que hicieron acá, prácticamente parecía que había venido, pues, no sé, un artista muy conocido, ¿no? Pues hizo todo un revuelo, ¿no? Y se firma el TLC con China. Entonces, claro, ¿no? Tú decías, profesor, lo máximo, porque podemos vender nuestros productos en China y todo lo que ya te expliqué. Claro, pero por otro lado, así como TLC permite que tus productos entren libremente allá, también ocurre lo mismo. Y en el sector textil concretamente, ¿qué pasaba? Pasaba que antes de esto, lo que te estoy contando, tú en Gamarra encontrabas textil peruano, o sea, tela peruana, y confección peruana, o sea, la producción con mano de obra peruana, ¿no? Textiles peruanos, confecciones peruanas. Y Gamarra, números más, números menos, facturaba 1 millón de soles al día, imagínate, al día. Claro, entre todos, ¿no? Ojo, entre todos los que están ahí, pero ya, pues ponte a pensar ese monto, ¿no? Tremendo, tremendo monto, 1 millón de soles. Cuando vino el TLC con China y las telas chinas y las confecciones chinas entraron prácticamente sin restricciones, entonces Gamarra prácticamente iba a quebrar. Los comerciantes de Gamarra salían a protestar, incluso me acuerdo que un año hicieron una marcha y todos los textiles chinos que encontraban a su paso los quemaban. Incluso un año vino este señor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito, Jack Ma, no sé si habéis escuchado de él. Es un chino que se ha hecho millonario no con el tema textil, sino es parecido a Mercado Libre, a Amazon, pero en China, ya que se llama Alibaba. Y lo llevaron a Gamarra que dé una charla y la gente, pues, cualquiera que veía chino, ya, ajá, el Alibaba así es, ¿no? Entonces la gente, pues, pobre chino, lo botaron a piedras porque no tenía nada que ver, ¿no? Pero, pues digo, cualquiera que lo veía medio chino ya tenían cólera, ¿no? Porque la gente estaba perdiendo su trabajo. ¿Por qué? Porque llegaban las telas chinas, llegaban las confecciones chinas, entonces iban desplazando la producción nacional. Además que, mira, tú ibas a comprar una ropa, por ejemplo, tu compañera, vamos a suponer que tu compañera era su promoción de colegio. Entonces iba a Gamarra a comprarse un vestido, ¿no? Vestido que ya sabía que no iba a utilizar otra vez porque la mayoría de señoritas, si no pregúntale a tus compañeras, por alguna razón que no logro entender muy bien, solamente usan los vestidos para ciertas ceremonias y nunca más. Entonces tu compañera iba a Gamarra, ¿no? Y decía, a ver, ¿este vestido cuánto está? 200 soles. Ah, está bonito, ¿no? Decir peruano, confección peruana. Ya. Y este otro, que es casi igualito. Ah, este es chinito y este está 50 soles.
Entonces, ¿qué crees que hacía tu compañera? Lo mismo que tú, o sea, escogerle 50 soles. Entonces ahí ya se olvidaba, pues no importa que seas, de repente eras nacionalista, antaurista, tahuantinsuyano, ya querías reconstituir el Tahuantinsuyo ya. Pero todo tu nacionalismo se iba al piso cuando uno costaba 200 y el otro costaba 50. Entonces, lamentablemente, los productores de gamarra no pudieron evitar esto y terminaron muchos de ellos cerrando. Incluso no solo Gamarra, las grandes empresas textiles que todavía por ahí quedaban en Perú, por ejemplo, Textiles San Cristóbal o Universal Textil, ¿no? Esto que era Polistel, no sé si llegaron a conocer esos uniformes, ¿no? Eso ya no existe, ¿ah? ¿Eh? Entonces, lo que tú ves en Gamarra, ¿qué son? Bueno, unos que otros talleres, sí, sobre todo lo que es deportivo, ¿no? Pero lo que tú ves es más que nada tela china y confección china. O sea, lo que antes era un taller donde de repente trabajaban 10 personas, ahora es un módulo de 2x2 donde hay un vendedor o dos vendedores. ¿Ya? Encima, bueno, ya sabes que no son peruanos, ¿no? O sea, peor todavía. O sea, que el empleo se fue en ese sector al piso. Entonces, el sector de textiles es un claro ejemplo de sector donde, digamos, el comercio no le fue beneficioso, ¿no? Claro, el consumidor se beneficia porque tienes productos más baratos, en algunos casos de mejor calidad, ¿no? Pero, o sea, no te olvides que la economía, siempre yo les he dicho esto, ¿no? La economía es como una moneda que tiene dos caras. Un lado están los productores y otro lado están los consumidores. Es imposible que la economía se equilibre si uno de los sectores le va mal, ¿no? Porque, claro, los que van a favor del TLC siempre te hablaban del consumidor, pero ¿y los productores locales qué? Ahora, ¿esto significa pues que debemos cerrarnos y no hacer comercio internacional? Tampoco. O sea, al final de cuentas, nosotros estamos, o sea, como país me refiero, ¿no? Estamos asumiendo que las ventajas son mayores que las desventajas, porque si no, no haríamos comercio, ¿no? Pero estos sectores que se ven perjudicados, hay que ver maneras de darles una compensación, ¿no? O de, por lo menos ayudarlos a reconvertirse a alguna otra actividad. Porque solamente con el discurso de que el mercado, la oferta y la demanda y los mejores prevalecen y los que no salen, ese discurso suena bonito pues para las redes sociales, ¿no? Para los muchachos que tienen sus canales de YouTube, pero en el mundo real, cuando tú seas adulto y cuando a ti te cueste mantenerte, vamos a ver si te gusta quedarte sin trabajo de la noche a la mañana. O sea, repito, no estoy diciendo que no se deba hacer comercio, pero se debía preparar, ¿no? Se debía preparar. Pero bueno, acá no fue así, ¿no? La gente se enteró prácticamente de un momento al otro y listo, ¿no? Y ni qué decir de los 90 que ya lo hemos conversado, ¿no? En los 90 la primera gran apertura de la economía peruana se dio en los 90 con Fujimori. ¿Era necesario? Era necesario. Yo al menos creo que era necesario, pero una vez más, ¿no? Volvemos a la manera, ¿no? Fujimori abrió las fronteras a los productos prácticamente de la noche a la mañana y las empresas se hicieron polvo, ¿no? O sea, que la empresa peruana no estaba lamentablemente en capacidad de competir, no se le había preparado para eso, ¿no? Es como que, no sé, tú practicas atletismo, ¿no? Y ya, de la noche a la mañana dejamos que todos los atletas vengan a competir a Perú. Y ahí viene Usain Bolt, ¿no? Bueno, ahora creo que está lesionado, pero cuando estaba en sus plenas condiciones. Ya está lesionado, hasta lesionado te va a ganar, ¿entiendes? Entonces, claro, ¿no? Está bien la competencia, pero también para eso se debe preparar, ¿no? Pero bueno, acá ya te he explicado cómo hacen las cosas medio al caballazo. Y uno de los sectores que se perjudicó con este TLC, volviendo ya al tema del TLC, fue el textil. Ahora, encima de todo lo que te he dicho, los chinos tienen muchas denuncias en la OMC de dumping.
Ya, y dirás, profe, ¿qué cosa es eso? Ya, te voy a explicar, ya que estamos en el tema. Dumping, no se escribe dumping. Dumping. Mira, dumping es vender subvaluado. Ya, para no complicarte la historia, es vender subvaluado. Dirás, profe, ¿cómo es eso? No, mira, te voy a poner un ejemplo recontra sencillo, ¿ah? Ya, no me digas, profe, pero en realidad no es así, ya, estoy simplificando nomás, ¿no? Ya, supongamos que vamos a analizar la producción de una empresa peruana. Para la producción de un bien X, supongamos una camisa. Digamos que una empresa peruana le cuesta 30 y la vende a 50, ¿no? Como te digo, estos son números, por ejemplo, ya, yo ya sé que la camisa está más cara, ¿no? Pero es un ejemplo. Nos cuesta 30, se vende 50. Lógicamente, la idea de esta empresa es ganar 20 soles por unidad, ¿no es cierto? Fácilmente. Ahora, la empresa china, ¿qué hace? La empresa china, ya, supongamos que le costó igual que a la peruana. Te digo supongamos porque a los chinos les cuesta menos, por las razones que he explicado en varias clases. Mano de obra calificada, barata, eh, producción a gran escala, el yuan que está devaluado, bueno, ya. En fin, la cosa es que les cuesta menos, pero supongamos que les cuesta igual. Entonces, ¿qué hacen los amigos chinos? Venden a 15. Lo que creo que no se nota, ¿no? A lo mejor voy a poner a la derecha. Ya, China te dije costo de producción 30, ya igual que Perú. Precio de venta 15. Entonces tú dices, ah, profe, a ver, un ratito, profe, creo que usted se ha equivocado, porque si le cuesta 30 y lo vende a 15, entonces ¿qué está ganando? Nada, pues está perdiendo, ¿no? O sea, en realidad está perdiendo 15, ¿no? Solo que en los papeles ellos hacen que el costo sea menor para que aparentemente estén ganando, pero en realidad están perdiendo, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿y por qué los chinos venden si van a perder? Bueno, en realidad tampoco pierden, ya te dije, pero, o mejor dicho, sí pierden, pero van a ganar algo más importante. ¿Ya? O sea, van a perder plata al principio, ¿no? Pero haciendo esto ellos van a ganar algo. ¿Qué cosa crees que ganan haciendo esto los amigos chinos? ¿Alguna idea? ¿Dónde va a comprar la gente? ¿En la peruana o en la china? ¿La empresa peruana o en la china? Ya te dije, pues no, tú que eres nacionalista, tahuantinsuyano, tú que paras en la Plaza San Martín despotricando de las grandes empresas extranjeras imperialistas, neocolonialistas, tú sí, tú vas a ir a comprar el producto chino. ¿Por qué? Porque está recontra barato, pues, ¿no? Entonces, como eso vas a hacer tú, eso van a hacer tus compañeros, eso va a ser yo, eso van a hacer todos, entonces se destruye la industria local. O sea, aparte de lo que ya te expliqué, porque todo lo que te he explicado antes es legal, ¿ah? El TLC es legal, que esté mal hecho es otra cosa, pero es legal. Ahora, hacer dumping es ilegal, la OMC lo prohíbe. Pero los amigos chinos que son muy avispados, porque eso sí, los chinos serán socialistas, de izquierda, lo que tú quieras, pero ellos saben sacarle la vuelta al capitalismo, como dicen, ¿no? Entonces los chinos dicen, ah, ya, pues mira, hago esto 10 veces y a la OMC me detectará 2 veces, ¿no? Ya, pues me pondrá una multa y las otras 8 ya pasaron, ¿no? Entonces, hay muchas denuncias de que, sobre todo en el tema textil, China hace dumping. Entonces ya, pues eso terminó de liquidar la industria nacional. ¿Se entendió? Ahora, el otro punto es que dice se intensifica la dependencia económica, pero esto ya lo expliqué, ¿no? Solamente podría agregar de que, claro, cuando tú, o sea, el problema no solamente es que le compres mucho afuera, ¿no? Que compres muchos productos de fuera, sino que la relación
O sea, no es una relación de uno a uno. Por ejemplo, ya nosotros le vendemos cobre a China a 100, supongamos 100 millones. Y ellos nos venden celulares a 1000, supongamos 1000 millones. Celulares que en parte han sido hechos de cobre. Entonces, no solamente la dependencia va por el lado de comprar mucho, o que de repente es mi único o mis únicos países que los puedo vender, sino va por el lado de que cuando yo le exporte a ellos, ellos me van a volver a vender a un precio mayor. Y también tienes este punto que dice digamos, la explotación desmedida de los recursos naturales. Bueno, esto no ocurre siempre, pero sí ha pasado muchas veces, más que nada cuando no hay una visión, digamos, de exportar de manera sostenible. Ya te expliqué la vez pasada a qué nos referimos con sostenible, ¿no? Cuando tú estás pensando pues en el largo plazo, cuando tú respetas al medio ambiente, respetas a la sociedad. Entonces, pues por ejemplo, hace unos años aumentó las exportaciones de café. ¿Eso es una noticia buena? Sí, claro. Perú empezó a vender mucho café. Pero ¿qué fue lo malo? Que en las zonas donde se producía ese café de exportación vivía un monito. Yo siempre pongo este ejemplo. Vivía un monito. Ese monito se llama mono araña. Ahora que estás tú con el asunto del hombre araña, que no sé qué, ya. Pon ahí en internet mono araña y vas a verlo al monito como es. Entonces, ese animal ya estaba en peligro de extinción. Bueno, ahora prácticamente ya por ahí quedarán algunos ejemplares, ¿no? Pero prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque por aumentar la producción de café, evidentemente este animal se quedó sin hogar. Bueno, fue muriendo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, también vamos a exportar, queremos aprovechar la oportunidad, pero digamos, no podemos guiarnos solo por el afán de lucro. Claro, la empresa tiene como objetivo ganar, eso está claro, pero si lo hacemos de una manera que no quede nada para más adelante, porque los recursos naturales, muchachos, no solamente es algo de que, qué bonito el paisaje, ¿no? También tiene un valor económico, ¿eh? Incluso dentro de la economía hay toda una rama que se llama economía del medio ambiente, que parte de su trabajo es eso, ¿no? O sea, imagínate, si tú le tuvieras que poner un precio a la Amazonía, ¿qué precio le pondrías? Creo que ni cientos de miles de millones podrían pagar toda esa biodiversidad, ¿no? Entonces, para nosotros ese es un activo muy grande que lamentablemente se va perdiendo, ¿no? Hay especies que, digamos, ya desaparecen, recursos que ya, digamos, no podemos explotar sosteniblemente porque ya los han liquidado, ¿no? O por ejemplo la tala, ¿no? La tala es una gran mafia que muchas veces nadie lo quiere tocar, ¿no? La tala de árboles en la Amazonía lo hacen de una manera que poco a poco se va a ir perdiendo, ¿no? Claro, eso no significa que no vamos a utilizar madera, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, las normas que dicen que otra vez hay que reforestar. Está bien, usamos la madera, exportamos, pero ¿y después qué? Hay que reforestar, pero estas mafias de la madera, ¿qué hacen? Destruyen y se acabó. No solamente están pensando en el hoy, en la plata, no están pensando en el tiempo, ¿no? Como esos recursos también nos podrían beneficiar. Pero bueno, os digo, no es todos los casos, pero hay casos que sí. Y bueno, finalmente ya te dije, ventajas, desventajas, se entiende que las ventajas sobrepasan a las desventajas y por eso seguimos siendo parte de, digamos, el sistema de comercio internacional, siendo parte concretamente de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que se funda el año 95, tuvo como antecedente la GATT, ¿ya? Eran las siglas en inglés del antecesor, ¿no? Y bueno, Perú está ahí prácticamente desde su fundación, porque estaba en la GATT, o sea, el año 95.
Y China, que habíamos conversado, China se ha incorporado después, ¿no?, a la OMC. Y algunos países no quieren que China esté en la OMC porque ellos piensan que más que promover el comercio, lo que hace es buscar su beneficio. Pero bueno, ya ese tema es un poquito polémico, pero no creo que lo saquen, la verdad, porque si bien es cierto, los chinos sí, pues hacen sus, como dicen, hacen sus trampitas, tipo esta que ya te conté, pero también son la principal economía mundial, como te digo, ¿no? Tremenda demanda, tremendo mercado, cuántos millones de chinos hay. Entonces, no creo que agarren y le digan, oye, ya vete, ¿no? Porque también los otros países perderían. Por eso es que, a pesar de que es conocido, pues, por ejemplo, este tema del dumping, también como que lo toleran, ¿no? Por esa razón. Bien, no sé si hay alguna consulta, dudas, ¿estamos claros? Ya, entonces vamos a hablar ahora sobre las teorías del comercio internacional. Vamos a hablar primero de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Ventaja absoluta propuesta por Adam Smith, ventaja comparativa propuesta por David Ricardo, ambos economistas de la escuela clásica, pero acá en este punto sí discrepaba. ¿Por qué? Porque mira, para Adam Smith la cosa era bien simple. ¿Quién debía de producir y exportar? Aquel país que fuera más eficiente que nosotros, ¿no? Y bueno, esa eficiencia bueno, eso ya hemos explicado en otras clases, ¿no? Cuando decimos que la producción es más eficiente, ¿qué quiere decir? Ah, quiere decir que se produce en menos tiempo, se produce con menos costos, se produce con menos uso de factores, ¿no? O sea, producir más con menos. O de repente lo mismo, pero con menos, ¿no? Entonces, el que es más eficiente exporta y el otro le compra. Y ya está, ¿no? Entonces, mira, en este ejemplo, el país A le resulta menos costoso producir el bien X que el país B. O sea, el país A es más eficiente en la producción de X, ¿no? Ya, entonces el país A que produzca el bien X. Y el país B, hay el país B que produzca el bien Y, ¿no? Y ya está. Así de sencillo. E intercambian. ¿Estamos claros? Ahora, luego David Ricardo se dio cuenta de algo que, mira, en cierta vida fue un visionario David Ricardo, porque se dio cuenta de algo que está ocurriendo al día de hoy. Por eso yo te voy a explicar la teoría de David Ricardo, pero poniéndote un ejemplo actual. ¿Cómo así, profesor? Ya mira, David Ricardo se dio cuenta de lo siguiente. Dijo, ¿no? Bueno, no lo dijo literalmente, pero para que se entienda fácil, ¿no? David Ricardo se puso a pensar y dijo, ¿y qué pasaría si un país fuera más eficiente en todos los productos que el otro? Por ejemplo, en este caso, para este ejemplo hay solamente dos productos, ¿no? X y Y. Entonces, ¿qué pasaría si el país A fuera más eficiente que B, tanto en el bien X como en el bien Y? En ambos bienes, ¿no? Entonces, si yo utilizara la teoría de Adam Smith, diría, ah, ya, pues que el país A produzca y que le venda B, ¿no es cierto? Ya, pues, pero eso no sería comercio internacional, porque comercio es intercambio, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, al día de hoy, ¿no? Sí vemos que hay países que intercambian a pesar que un país es más productivo que el otro. Por ejemplo, lo que hemos dicho toda la clase, pues, Perú y China. El país A sería China y el país B sería el Perú. Entonces, mira, supongamos que hablamos de, por decir, que sea celulares y paltas, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Los chinos podrían hacer sus propias paltas? Porque, o sea, ¿cómo ocurre en la actualidad? Para que me entiendas. Perú le vende paltas a China y China nos vende celulares, ¿no es cierto? Entre otras cosas, obviamente.
Pero si yo analizo la eficiencia de las empresas y de los sectores económicos chinos versus la eficiencia de los sectores peruanos, entonces China es prácticamente más productiva que Perú en todo, ¿no? Así como el ejemplo que puso David Ricardo, ¿no? Entonces, según la teoría de Adam Smith, China debería producir y vendernos, y nosotros solo comprar. Pero eso no pasa porque Perú efectivamente sí le vende productos a China y China también a nosotros. Por más que, repito una vez más, China está en capacidad de producir sus bienes y servicios. Entonces, ¿por qué intercambian? ¿Alguien, alguna idea? ¿O tú crees que China no puede hacer falta? A ver, ¿qué dicen ustedes? Con todo el territorio que tiene, con todos los climas que tiene, con todos los recursos que tiene, con todas las maquinarias que tiene y sobre todo con la ingeniería que tiene China, ¿tú crees que no puedes producir falta? Ah, díganme ustedes. O tú miras, no, porque la Perú es más rica, mira. A ver, ustedes justo que la mayoría quiere estudiar ingeniería o ciencias también, ¿no? Claro que puede. Mira, actualmente jóvenes hay ingeniería que te reproduce el clima. Hay ingeniería que te reproduce la composición genética. Entonces, ellos hasta pueden clonar la palta peruana, hacerla igualita, hasta con el mismo sabor. ¿Ya? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Eh? ¿Por qué le compran a Perú? Ahí es donde viene la cuestión. O sea, ¿cómo resolvió este aparente conflicto, ¿no? David Ricardo, ¿cómo resolvió? Dijo, es que lo que realmente toman en cuenta los países no es quién es más eficiente o a quién le cuesta menos, digamos, en términos generales, ¿no? Sino que lo que ellos toman en cuenta es el costo relativo, es decir, el costo de oportunidad, lo que sacrifican, ¿no? Lo que yo por producir A sacrifico de B, o bueno, en este ejemplo, lo que yo por producir X sacrifico de Y. Profe, ¿cómo así? No, mira, ¿qué pasa si los amigos chinos se dedicaran a hacer paltas? O sea, ya no quieren comer su paltita, no van a importar, ¿no? Entonces, terrenos que iban a utilizarse para centros de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, que es lo que a ellos les importa, esos terrenos tendríamos que usarlos ahora para paltas. Recursos, maquinaria, equipos, personal, presupuestos, dinero, que se iba a enfocar en desarrollar ciencia, investigación, tecnología y desarrollo, tendría que pasar para paltas. Entonces, no sé si te das cuenta de lo que estoy hablando. O sea, en resumen, el costo, lo que tienen que sacrificar por hacer paltas es mucho respecto a su beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que ganan los chinos haciendo eso? Ya, comer una palta rica. ¿Pero qué sacrifican? ¿Qué dejan de lado? Dejan de lado las actividades que ellos saben que los van a catapultar o los van a afianzar, en este caso, en el primer punto. En resumen, su sacrificio, su costo relativo, lo que dejan de lado, es muy alto. Ya, pero igual quieren comer paltas, ¿no? Entonces, que eso lo haga un país hermoso, bello, el cual yo amo, pero que lamentablemente, a pesar de lo que diga la propaganda oficial, y no me refiero a este gobierno, sino sucesivos gobiernos, ¿no? Que dicen que el Perú, que la marca Perú, pues seguimos siendo un país atrasado. Pues. Entonces los chinos dicen eso, ¿no? Yo quiero ser una potencia tecnológica. ¿Para qué voy a desperdiciar recursos, terrenos, tiempo, dinero en hacer paltas? Que eso luego un país tercermundista, pues llamó al Perú. Entonces, por eso Perú se dedica a hacer paltas. Y claro, acá festejamos porque efectivamente el Perú es el segundo exportador mundial de paltas y ahí está bien, genial. Pero claro, tú les mandas a ellos paltas y ellos te mandan celular. ¿Se entiende la idea?
Y obviamente también funciona en sentido contrario, ojo, ¿ah? O sea, digamos que Perú quisiera hacer sus propios celulares. Ponte que, no sé, Castillo le da su cuarto de hora y dice, ¿saben qué? Vamos a apoyar a la industria local y ya no queremos tener celulares chinos. Empiece la producción de celulares peruanos. Entonces, o sea, sí se puede hacer, ojo, no digo que no. Es más, se debería hacer, ¿no? En varias clases hemos hablado de eso, de largo plazo se debe hacer. Pero también hacerlo de un momento al otro nos conllevaría un sacrificio tremendo. O sea, ni siquiera tenemos los equipos, la tecnología para hacer eso. Tendríamos que empezar a comprar, ¿no? Maquinaria, equipo. Tendríamos que generar un centro de capacitaciones, ¿no? Para que el personal aprenda a hacer esto. Tendríamos que de repente mejorar nuestra plana de ingeniero o de repente contratar a los más capaces, pero hay que pagarle lo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, reconvertirnos de la noche a la mañana a una economía de este tipo, donde se hagan celulares, computadoras e incluso equipos más avanzados, mucho más avanzados, para nosotros tendría un costo tremendo. En el mismo ejemplo que te puse ayer, ¿no? Te dije, ya mira, ya no vas a correr con Usain Bolt hoy día, ¿no? El ejemplo que te puse hace un rato, ¿no? Ya no vas a correr con él hoy día, vas a correr con Usain Bolt de acá a un mes, pero vas a correr, sí o sí. Entonces tú, intentando ganarle, ¿qué harías? No sé, contratarías un entrenador especializado, alquilarías un campo donde puedas entrenar, te comprarías de repente las zapatillas más caras, pero que tienen toda esta tecnología para que puedas correr mejor, etcétera, etcétera. Y encima de repente no le ganas. Entonces acá es lo mismo, ¿no? Haríamos tremendo gasto y lo más probable es que los celulares incluso salgan más feos, ¿eh? Porque así es al principio, ¿no? No vas a creer que al principio te va a salir excelente. Cuando los Corea del Sur, hace ya varias décadas, empezó a exportar automóviles, sus automóviles eran horribles, horribles. Da vergüenza comprarlo. Y ahora, ¿cómo es? Pero claro, ellos se atrevieron, ¿no? Acá nadie se atreve, pues. E incluso se atrevieran, como te digo, estamos tan rezagados en ese aspecto que no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, por esa razón, ya no, mejor nosotros a lo nuestro, palta, espárragos, mango, y los chinos a lo suyo, televisores, computadoras, celulares. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Obviamente esto explica la especialización, ¿no? Que cada país se especializa acá. Y finalmente tienes la ventaja competitiva, que es de Michael Porter. Mira, acá la ventaja competitiva la cosa es más simple. Tú quieres vender tu producto del mundo, ya tiene que ser el mejor. Así de sencillo. ¿Y cómo hacemos que sea mejor? A través de innovaciones, a través de mejoras en el diseño del producto, en la comercialización, etcétera. Ejemplo típico que pongo en este tema, el de los chocolates suizos. Porque Suiza, ojo, ¿no? Suiza tiene el mejor chocolate del mundo. Sin embargo, no tiene prácticamente una planta de cacao. Porque claro, yo sé que tú estás pensando como yo pensaba hace años, ¿no? Diría, pero si Perú, por ejemplo, tiene buen chocolate, porque acá hay buen cacao, mejor dicho, ¿no? Igual que Colombia, igual que Ecuador. Entonces debería, como consecuencia lógica, tener el mejor chocolate, ¿no? Pero no, no es así, es suizo. Y ya te dije, encima Suiza no tiene nada de cacao. Porque a Suiza no le interesa el cacao. Además tampoco puede, ¿eh? Porque ahí sí su clima es demasiado opuesto al que... Así tú tuvieras ingeniería, sería bien complicado en Suiza producir cacao. Pero a ellos no les importa, pues para eso están los países como Perú, ¿no? ¿Entiendes? Ojo, lo digo de buen ánimo, no lo tomes a mal. O sea, quiero que veas un poco cómo funciona
estas cuestiones, ¿no? Entonces, ya fue Perú que nos venda cacao, ¿no? Total, el cacao, les pagaremos ellos 10 y nosotros el chocolate lo vendemos a 100 o a 1000. Entonces, Porter, digamos, se enfocaba mucho en ese tema, ¿no? Diga, ¿alguna consulta sobre esto? Ya, correcto. Ahora, ya hemos hablado de las exportaciones e importaciones. Lo único que faltaría precisar es los tipos de exportación. En la exportación tienes tradicional y no tradicional. ¿Qué es tradicional? Insumos y materias primas. ¿Qué es no tradicional? Bienes de consumo y bienes de capital. Entonces, del total de exportaciones peruanas, tres cuartas partes son tradicionales, o sea, de poco valor agregado, actividades extractivas, principalmente el cobre. Y de las no tradicionales son solamente un cuarto, aunque han ido aumentando, al menos hasta el 2019, pero igual, sigue siendo poco. Y en las importaciones la relación cambia, porque lo que es insumos, materias primas, sería un cuarto, porque bueno, eso tenemos, ¿no? Y lo que es ya el producto final sería tres cuartos, ¿no? Por eso es que yo les decía, pues vendemos cobre, yo les decía, vendemos cobre, pero nos venden celulares, ¿no? Exporto tradicional, pero traigo bienes de consumo y bienes de capital. Para ellos sería no tradicional, ¿no? Bueno, acá hay algunos datos de la balanza comercial. Mira, la balanza comercial es la diferencia entre la exportación y la importación, expliqué en una clase. ¿Qué nos conviene a nosotros que sea positiva? El año 2020, aunque no lo crea, fue positiva, pero fue positiva porque la importación cayó más que la exportación, ojo. No porque haya sido un año muy bueno, por el contrario. La mayoría de potencias estuvo en recesión, no te digo, ellos eran los que nos compraban. Y bueno, los últimos años hemos estado en superávit, aunque históricamente, lamentablemente, estábamos en déficit. Y bueno, finalmente vamos a comentar un poco sobre estos términos, por ejemplo, el de divisa. Divisa es dinero de aceptación internacional, los dólares, los euros, la libra esterlina, el dólar de Estados Unidos, euro de la zona euro, libra esterlina de Reino Unido, el yen japonés y ahora último el yuan chino llamado RMB, renminbi o renminbiao también se dice, el dinero del pueblo. Ese es el más conocido como yuan chino. Ahora, no todas las monedas internacionales son divisas, ojo, solamente las que se aceptan en el mundo, que son estas sí, principalmente el dólar. Ahora, el tipo de cambio, ¿qué es? Es el valor de la moneda extranjera en términos de moneda local. Cualquier moneda extranjera, ojo, cualquier moneda extranjera. Eh, pero más se trabaja, lógicamente, con las divisas y sobre todo con el dólar. Entonces, si el tipo de cambio le ponemos la letra E, que es la notación que se usa internacionalmente, si tú ves que dice tipo de cambio 4 soles, ¿qué significa eso? Significa que un dólar equivale a 4 soles, ¿no? Ahora, esto va a ir cambiando. Hoy día, viste, tipo de cambio 4 soles allá, un dólar 4 soles. Ahora, sobre el arancel, esto sí ya expliqué antes que es un arancel, ¿no? Es un impuesto a la importación. Y sobre los derechos especiales de giro, esto sí vamos a explicar también en una clase posterior cuando hablemos de la reserva y la balanza de pagos. Entonces, estos minutos que quedan voy a centrarme aquí, en tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio se puede determinar de dos maneras, dependiendo del régimen que tú tengas.
Si tu país tiene tipo de cambio fijo, ese tipo de cambio lo determina el Banco Central. O sea, el BCR dice va a ser esto. Y si tu país tiene tipo de cambio flexible, entonces eso lo determina el mercado. Quiere decir que la oferta y demanda de dólares. Ahora, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? El tipo de cambio fijo tiene la ventaja de que tú lo estableces. Ahora, la desventaja es que para que funcione necesitas mucha reserva. No más que el tipo de cambio, y aporte que tú quieres que se quede en 4. A veces va a subir, a veces va a bajar, ¿no? Cuando sube yo tengo que hacer que baje. Si está muy alto tengo que inyectar dólares para que baje. Y cuando baja, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario, tengo que hacerlo escaso. Entonces tengo que retirar dólares, ¿no? Para que suba otra vez, ¿no? Entonces acá retiro, o sea, compro dólar y acá inyecto, o sea, vendo dólar. Pero para hacer eso necesito tener dólares. ¿Y los dólares de dónde se obtienen? Del comercio internacional. Y si no me va bien en el comercio internacional, me quedo sin dólares para hacer esto, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo que le pasó a Alan, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, el flexible no requiere esto, pero ya no tú no controlas el tipo de cambio. Ahora, ¿qué tiene el Perú? Tipo de cambio flexible, pero una variante que se llama flotación sucia. Entonces, la flotación sucia funciona de esta manera. El mercado libremente pone el tipo de cambio, pero si sube mucho o baja mucho, ahí recién interviene. ¿Cómo interviene? Como te expliqué hace un rato. Cuando sube demasiado, inyectamos para que baje. Cuando baja demasiado, retiramos para que suba. Y bueno, si tu tipo de cambio sube, lo que tienes es una depreciación o devaluación. En el Perú sería depreciación porque nosotros tenemos flexible. Y si el tipo de cambio baja, se llama revaluación o apreciación. Ojo, estos términos se refieren al sol, ¿no? Porque mira, si tu tipo de cambio pasa de 4 soles a 4,50, supongamos, quiere decir que ya, según esto, tu moneda se depreció, ¿no? Pero ¿quién se depreció? El sol. Por eso necesitas más soles para comprar el mismo dólar, ¿no? Y lo mismo la depreciación. Si baja, quiere decir que necesito menos soles para el mismo dólar. Entonces mi sol compra más. Finalmente, ¿a quién le conviene que suba el tipo de cambio? Le conviene al exportador. ¿Por qué? Porque el exportador cobra en dólares, pues, y su dólar se vuelve más soles, ¿no? ¿Y a quién le convendría más bien la apreciación que baje? Al importador. ¿Por qué? Porque el importador usa dólares para importar, entonces le sale más barato. Bien, muchachos, ya estamos con el tiempo. Cualquier preguntita sobre esto lo atendemos en la siguiente sesión, ¿ya? Estas son las claves. Nos estamos viendo. Hasta luego.